Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de matemáticas financieras, ahora viendo lo que es el monto. Introducimos el monto compuesto hablando de un banquero muy famoso, el barón Rothschild, que en una ocasión entrevistado le preguntaron que si podía mencionar cuáles eran las 7 maravillas del mundo. Él contestó que no, pero que podía decir cuál era la octava, refiriéndose al monto compuesto. Podemos decir, entonces, repasando, que el monto sabemos que es la suma de los intereses y el capital. El monto compuesto, entonces, se caracteriza porque los intereses producidos a ciertos periodos determinados pasan a ser parte del capital. En otras palabras, los intereses se capitalizan. Pasamos ahora a comparar lo que es el interés simple y el compuesto. En la siguiente gráfica podemos ver en una gráfica valor-tiempo, el interés simple se comporta que en la medida en que transcurre el tiempo se comporta linealmente, mientras que el interés compuesto se comporta en la medida en que va transcurriendo el tiempo, se comporta de manera exponencial, debido a las mismas características que explicábamos de que los intereses a periodos determinados pasan también a ser parte del capital. Podemos hablar entonces de lo que son los periodos de capitalización. Aquí tenemos lo que son una tabla explicativa en la cual podemos ver lo que sería la frecuencia de conversión dependiendo de cada periodo de capitalización. Debemos recordar que la frecuencia de conversión es el número de veces que se repite por año los periodos de capitalización. Así, si hablamos, por ejemplo, de una capitalización cuatrimestral, la frecuencia de conversión o FC sería 3, esto debido a que existen 3 cuatrimestres en un año. De igual manera, si hablamos de una capitalización mensual, la frecuencia de conversión sería 12 porque un año tiene 12 meses. Si es una capitalización quincenal, la frecuencia de conversión sería 24 debido a que hay 24 quincenas en un año. De igual manera, podemos hablar de lo que sería la tasa de interés por periodos. Recordemos que las tasas de interés son porcentajes de dinero que se cobran o pagan por prestar o invertir un capital de un determinado tiempo. Según la manera en la que se operen las tasas de interés se pueden clasificar como tasa por periodos, que es la que veremos a continuación, la tasa de interés nominal, que es la que conocemos como una tasa de interés anual, y la tasa de interés efectiva, que es la efectivamente pagada cuando comparamos el monto pagado con el capital prestado. Finalmente, la tasa por periodo es aquella que se devenga por un periodo de conversión o de pago de intereses. Esta tasa es la que siempre se considera en la solución de los problemas financieros y la podemos denotar por I minúscula. La tasa de interés por periodos es igual a la tasa nominal sobre la frecuencia de conversión, es decir, igual a J sobre FC. Esa sería su fórmula. Veamos ahora algunos ejemplos. Ya la tasa de interés por periodo de una tasa de un 30% capitalizable mensualmente, aplicamos la fórmula que ya vimos hace un momento. Vamos a aplicar que el 30%
si dividimos entre 100 nos va a dar 0.30 y FC, como la capitalización es mensual, entonces sería igual a 12. Cuando dividimos 0.30 entre 12 nos va a dar 0.025, es decir, un 2.5% mensual. Otro ejemplo sería encontrar la tasa del 42% anual capitalizable trimestralmente. Aplicamos la fórmula de la tasa por periodo, el 0.42 sobre FC, que en este caso recordamos como dice que es una capitalización trimestral, FC va a ser igual a 4, esto debido a que hay 4 trimestres en un año. Cuando dividimos 0.42 sobre 4 nos va a dar 0.105, es decir, un 10.5% trimestral. También debemos hablar de lo que es el número de periodos, N. Se define como el número de veces en los que los intereses se capitalizan durante una operación financiera. Su fórmula es N va a ser igual al plazo, es decir, el tiempo, por la frecuencia de conversión, es decir, T por FC. Vemos algunos ejemplos para hallar los números de periodos. Tenemos aquí un año y medio con capitalización semanal. El tiempo, entonces aplicamos lo que es la fórmula de N, T por FC. Como dice que es un año y medio, podemos poner 1.5 por FC, como la capitalización es semanal, entonces significa que hay 52 semanas en un año y 1.5 por 52 nos daría 78 semanas. Ese 78 lo que está diciéndonos es que en esa operación, con esa capitalización, los intereses se capitalizarían 78 veces. Un segundo ejemplo sería encontrar el número de periodos para 4 años con capitalización bimestral. Aplicamos nuestra fórmula N, que es igual a T por FC, el tiempo, que es 4, y FC, como dice que es una capitalización bimestral, es igual a 6, esto debido a que en un año hay 6 bimeses. 4 por 6 nos daría 24. En este momento, brevísimamente hacemos la deducción de la fórmula del monto compuesto. Partimos de la premisa de que todos sabemos que el monto es igual al capital más los intereses y que si sustituimos el valor del interés, que ya conocemos del interés simple, que es igual al capital por la tasa por el tiempo, sacamos como factor común a el capital y nos va a quedar el factor 1 más I por T. A este factor le llamamos el factor de los intereses. Es evidente que hasta este punto lo que conocemos es la fórmula del monto simple. Cuando hablamos del monto compuesto, dijimos que el monto compuesto se refiere a aquel en donde los intereses se capitalizan en periodos determinados. A esos periodos determinados que acabamos de ver se les llaman periodos de capitalización. Vimos también lo que era la tasa por periodo, es decir, una tasa que se va a hacer por cada periodo, por lo tanto, y que estamos viendo aquí en este punto, no será una tasa nominal, sino una tasa por periodo. Por lo tanto, en este punto, T pasaría a ser igual a 1, de manera que el monto sería C1 más I, donde 1 más I es el factor de los intereses. Es evidente que en la medida en que cada periodo va pasando, el factor de los intereses, como los intereses pasan a ser parte del capital, entonces se deduce que
la fórmula del monto compuesto sería C1 más I elevado a la N. De igual modo, si despejamos las demás variables de la fórmula del monto, obtenemos lo siguiente. Vemos aquí en nuestro caso que si despejamos de la fórmula anterior la tasa, vamos a obtener la raíz enésima del monto sobre el capital y fuera de la raíz menos 1. También, si despejamos a n, vamos a obtener el plazo o el número de periodos que va a ser igual al logaritmo de m sobre c entre el logaritmo de 1 más i. En este caso he puesto tanto el logaritmo decimal como el logaritmo neperiano o el logaritmo natural para que sepamos que es la misma fórmula y que podemos utilizar indistintamente con uno o con otro logaritmo. Otro factor importante cuando despejamos el capital, cuando le despejamos el capital de la fórmula, tiene un nombre especial que se llama valor actual o valor presente, que será uno de los factores importantes en todo lo que es el análisis financiero, que va a ser igual al monto sobre el factor de los intereses. Bien, iniciamos con algunos ejemplos. ¿Cuánto se acumula en una cuenta de ahorros que paga un 11.7% capitalizable mensualmente si se invierte un 45,000 pesos durante 3 años y 4 meses? Lo que nos piden aquí es cuánto se acumula en esa cuenta de ahorro. Los datos entonces serían el capital, la tasa por periodo, recordamos que es el por ciento, 0.117. Como la capitalización es mensual, entonces FC es 12. En el caso del tiempo, para calcular a n, debemos recordar que como tenemos 3 años y 4 meses, lo más correcto es pasar al tiempo más pequeño, en este caso meses. Es decir, los 3 años serían 36 meses, más los 4 serían 40. Eso lo pasamos todo a años, porque así es que se debe de plantear el tiempo cuando calculamos a n, siempre en años, y lo multiplicamos también por la frecuencia de conversión, que en este caso es 12. Eso nos dará 40. Calculamos entonces el monto aplicando la fórmula de C más 1 más I elevado a la n. Sustituimos y tenemos 45,000 por 1 más 0.117 sobre 12 elevado a la 40. Eso debe dar 66.338,71. El total que se acumula en la cuenta de ahorros luego de esos 3 años y 4 meses. Continuemos con otro ejemplo. ¿Cuánto debo pagar hoy por una deuda de 125,000 pesos que vencen dentro de 9 meses, si el valor del dinero es un 22% convertible trimestralmente? En este caso, lo que nos están pidiendo dice que es hoy, por lo tanto, no es un monto lo que nos piden, sino más bien el capital. Los datos es que la deuda está dentro de 9 meses y es un monto de 125,000. La tasa dice que es un 22% capitalizable trimestralmente, por lo tanto sería 0.22. Y como es trimestral, entonces FC va a ser igual a 4. 0.22 sobre 4 sería un 5.5% trimestral. N
hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Como 9 meses lo pasamos a años, entonces serían 9 sobre 12 y lo multiplicamos por la frecuencia de conversión, que en este caso es 4, y eso nos da 3. Pasamos inmediatamente a calcular el valor actual, que sería igual a 125.000 entre 1 más 0.055 elevado a la 3. Y eso nos da un valor de 106.451,71. Continuamos con otro ejemplo. ¿Cuál es la tasa de rendimiento anual capitalizable bimestralmente de un capital de 500.000 pesos que después de 3 años se convierte en 671.389,24? Si nos damos cuenta, aquí nos dan un capital y también nos están dando el monto en el futuro. Y nos dicen que el tiempo, o sea, el número de periodos va a ser los 4 años y lo multiplicamos por 6 porque como la capitalización es bimestral, por lo tanto, habrá 6 bimeses en un año y entonces 4 por 6 es igual a 24. Aquí lo que nos piden es la tasa que pasamos a calcular despejando de la fórmula del monto y eso nos va a dar la raíz 24enésima del monto entre el capital y fuera de la raíz menos 1. Si calculamos, esta cantidad nos va a dar 0.01, o sea, un 1.23565929% si lo multiplicamos por 100. Bien, continuamos con otro ejemplo. ¿Cuánto tiempo en años, meses y días le tomará una inversión incrementarse en un 65% si la tasa de interés es del 44.8 anual capitalizable mensualmente? Vamos aquí a asumir que como no nos dan el capital, simplemente yo voy a asumir que es igual a C, que el monto sería el capital más los intereses. Como dice que se incrementa a un 65%, sería 0.65 del capital. Cuando sumamos, el monto nos dará 1.65 y la tasa, que es 0.448 sobre 12, porque dice que es una capitalización mensual. Como no nos da una tasa exacta, entonces lo dejamos así y así trabajaremos. Aquí lo que evidentemente nos piden es el plazo o el número de periodos y podemos utilizar cualquiera de estas dos fórmulas. Que lo único que varía en ella es que en una utilizamos el logaritmo natural y en el otro el logaritmo de Briggs o decimal. Utilizamos el logaritmo natural y va a ser igual a 1.65c, que es el monto entre el capital propiamente y entre el logaritmo de 1 más la tasa, que es 0.44 entre 2. Eso nos da 13.66, 24, 81, 87. La pregunta es, ¿esos 13.66 son qué? Pues evidentemente tienen que ser meses. Eso significa que para poder hacer lo que nos piden es cuánto es el tiempo en años, meses y días, vamos a convertir a años. Para eso, como son meses, lo dividimos entre 12 y los 13.66, 24, 81, 87 entre 12 nos daría 1.1385 años. Como sabemos, ya hemos podido trabajar con este tipo de cifras y podemos entonces convertirlos. Tomamos la parte entera y eso va a ser un año
y luego dividimos la parte decimal, la multiplicamos por 12, nos va a dar un mes, y esa otra parte decimal la multiplicamos por 30 y nos dará 20 días. Pasamos ahora a lo que es la capitalización continua del interés. Es decir, si bien es cierto que el monto compuesto se caracteriza porque los intereses a unos periodos determinados que hemos dicho que se llaman periodos de capitalización pasan a ser parte del capital. ¿Y qué pasaría si esa frecuencia, ese, digamos así, esta forma en la cual los intereses se capitalizan pasa a ser que se vuelve tan pequeña, que prácticamente es como si fuese cada segundo o cada milisegundo o cada vez más pequeño? Para ello, a eso se le llama la capitalización continua del interés. Sabemos que la tasa efectiva de cualquier operación va a ser igual a 1 más la tasa nominal, es decir, la tasa anual, entre la frecuencia de conversión elevado a la frecuencia de conversión menos 1. Si haremos aquí un pequeño arreglo matemático para demostrar la fórmula de la tasa efectiva continuamente, K la hacemos Fc sobre J y además 1 sobre K sería J sobre Fc. Si sustituimos en la fórmula anterior de la tasa efectiva, tendremos lo siguiente: 1 más 1 sobre K elevado a la K por J menos 1. Si a esto lo sometemos al límite, es decir, vamos a someter cuando K tiende a infinito, porque acabamos de decir que la capitalización continua del interés, lo que va a hacer es que cada vez tenderá cada vez más, FC va a ser mucho más grande. Y a pesar de que J sea igual, o sea, una constante, si FC es cada vez más grande, evidentemente entonces K va a tender hacia el infinito, es decir, a cada vez más grande. Sorprendentemente, este límite 1 más 1 sobre K elevado a la K, es decir, que nosotros lo que estamos haciendo es sumando 1 más 1 sobre K elevado a la K. Lo que estamos haciendo es que cada vez K se va haciendo más grande, es decir, imagínense que estamos sumando 1 más 1 sobre 1 elevado a la 1, 1 más 1 sobre 1 elevado, entre 2 elevado a la 2, etcétera, y así empezamos a sumar. Sorprendentemente, ese límite, en la medida en que cada vez K se va haciendo más grande, perdón, siempre va a tender a que en la medida en que va creciendo, pero llega un momento en que llega a una cota. Y eso es aproximadamente a 2.71, 82, 81, 82, etcétera, y muchísimos números decimales más, que se conoció como el número E, que es un número irracional. Luego, si sustituimos en la tasa efectiva, Y sería igual a E, porque todo ese límite, todo eso sería elevado a la J menos 1, que es la tasa efectiva del interés continuo. Continuamos entonces viendo lo que sería el monto continuo. Sabemos que el monto es igual a el capital 1 más I sobre elevado a la T, o sea, al tiempo. Sustituimos a I, que va a ser igual a E elevado a la J menos 1. Recordamos que estamos en la capitalización continua. El 1 menos 1 sería 0, por lo tanto, el monto continuo sería igual al capital
por E elevado a la J por T. Hacemos un par de ejemplos. Hallar el monto continuo de un capital de 45.000 pesos que se invierte al 9% capitalizable continuamente durante 4 años. Sustituimos la tasa, que va a ser 0.09 por 4, y eso le elevamos a ese 0.9 por 4 por 45, y eso nos da 64.499,82. Hacemos otro ejemplo. Un capital de 300.000 se invierte a un 12,5% capitalizable continuamente durante 12 meses. Aplicamos nuestra fórmula del monto, serían los 300.000, que es el capital, por la tasa, que es un 12.5%, es decir, 12.5, 0.01215, y los 18 meses, si lo pasamos a años, sería un año y medio, por lo tanto multiplicamos por 1.5. Y el resultado será 361.869,8 centavos. El valor actual. Si despejamos la capital del monto, recordamos que el capital representa lo que sería el valor actual o valor presente. Simplemente es el monto sobre E sobre J, o bien S por menos J por T. Hacemos un par de ejemplos. Hallar el valor actual de un monto de 50.000 pesos a 3 años de vencimiento si se le cobra el 23% capitalizable continuamente. Sustituimos y sería 50.000 entre E elevado a 0.23 por 3. Y eso nos da 25.078,80. Otro ejemplo sería que a 22 meses de su vencimiento, un monto de 45.895 colocados a un 25.67%, capitalizable continuamente. Volvemos aquí a buscar lo que sería el valor presente y sustituimos que E va a ser igual a la tasa, que es un 21.67%, es decir, 0.2767, por los 22 meses, que debemos siempre, recuerda, debemos convertirlo a años. Y eso nos da 30.848,03. Por último, vemos lo que es la tasa de interés continua. Aplicamos el logaritmo natural a la expresión del monto y aplicando lo que serían las propiedades de los logaritmos, recordemos que es C elevado a la E por J, J por T. Como el logaritmo natural tiene la base de E, significa que cuando yo lo ponga con el logaritmo natural, eso nos daría 1, y por lo tanto J por T pasa abajo, porque recordamos que una de las propiedades de los logaritmos es la potencia, que podemos bajar el índice, más bien el exponente, y dejamos la base multiplicada. De manera que si despejamos a J sería igual al logaritmo del monto menos el logaritmo del capital entre el tiempo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país aumentó 325.000 millones, de 325.000 millones en el 2025 a 362.000.8 millones en el 2026. Calcular el tanto continuo de crecimiento. Aplicamos nuestra fórmula y vamos a utilizar lo que serían propiamente, como vamos a tener el mismo número de cifras, no nos afectaría en nada simplemente utilizar el logaritmo natural de 362.8 menos el logaritmo de 325. Entre el tiempo, como dice que es un solo año, entonces t va a ser igual a 1. Eso nos da un 0.1103%.
podemos hacer otro ejemplo y dice que el capital financiero de 679.000 pesos produjo 712.548,33 en 2 años. Calcula el tanto del crecimiento, aplicamos nuestra fórmula, utilizamos lo que sería el logaritmo del monto, que son los 712.000, menos el logaritmo del capital, que es 679.000, entre el tiempo, que en este caso dice que son 2 años, por lo tanto t es igual a 2. Resolvemos y eso nos da aproximadamente un 2.41%.